Hola muchachos, pues vamos a revisar de manera rápida el tema de derivadas. Primero, para poder resolver las derivadas necesitamos tener en nuestro formulario pues estas reglas de derivación para poder llevarlas a cabo. Estas fórmulas ya vienen en los libros y lo único que tenemos que hacer pues es identificar cuál es la que vamos a utilizar y pues aplicarla. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, para empezar aquí nos dice que la derivada de una constante con respecto de x nos va a dar 0. La derivada de x con respecto de x pues va a dar 1 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, para empezar nos dicen aquí que son derivadas o reglas de derivación de funciones. Recuerden ustedes que una función la podemos encontrar indicada así como f de x o y igual a algo, pues también es una función. Es decir, aquí f de x puede ser 2x cuadrada más 2 o puede ser algún otro valor. Y también esto lo puedo encontrar como y igual a 5x más 3, por ejemplo. Podemos tener muchos valores aquí, pero pues estas son formas de indicarlas. Cuando nosotros vamos a sacar su derivada, nosotros podemos indicar que vamos a sacar, por ejemplo, primera derivada, lo ponemos aquí como una comilla, y decimos que tenemos que sacar la primera derivada de esto. O también podríamos indicarlo así. A veces lo llegamos a leer como prima, f' de x o y'. Entonces son las formas en las que nosotros lo podemos encontrar y pues nos está diciendo que es en función de x. Yo tengo aquí unos ejemplos de algunas funciones y vamos a revisar cómo se resuelven, con qué fórmula. Para empezar nos dice aquí f de x es igual a 5, nos están pidiendo que saquemos esta derivada. Entonces lo que vamos a realizar pues es colocar aquí f' de x o la primera derivada y nos dice que es el valor de 5 y de acuerdo aquí con la fórmula nos dice que la derivada de una constante es 0, por lo tanto la derivada de esto sería 0 y ese sería mi resultado. Me voy a la siguiente. En el número 2 me dicen que f de x hay que sacar igual su derivada y entonces me voy a f' de x o la derivada de x. Y me dicen aquí, yo tengo que la derivada de x con respecto a x va a ser 1. Ahorita más adelante vamos a ver por qué pasa esto. Me voy a la siguiente. Aquí tengo pues una constante y tengo también una variable. Entonces, ¿qué pasa cuando yo encuentro esto? Bueno, pues vamos a verificar. Saco también aquí la derivada. Y entonces tengo 5x. Voy a usar aquí, por ejemplo, me dice que la derivada de una constante por v, para indicar la constante por la variable, pues me dice que va a ser la constante, es decir, sigo conservando la constante, por la derivada de v. ¿Cómo voy a sacar la derivada de v? Bueno, pues aquí me dice que cuando yo tengo una variable a un exponente, lo que hago es que ese exponente va a multiplicar a mi variable y le voy a restar 1 al exponente. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí, aunque nosotros no lo veamos, tiene un número 1. Entonces, ¿qué puedo hacer? 1 por 5 me da 5. Y me dice que le tengo que restar 1 al exponente. Entonces, aquí 1 menos 1 me daría aquí x a la 0. Pero nosotros sabemos que todo número o letra elevado a la 0 potencia, pues me va a dar 1. Por lo tanto, aquí la derivada de esta función sería 5. Me paso a la siguiente y tomando en cuenta esto, pues colocamos que voy a realizar lo mismo. Me dice aquí que tengo que checar cuánto vale n. Ok, entonces n vale 3 y entonces 3 por 2 serían 6 x y a este le resto 1, entonces serían 6x cuadrada. Esa es mi derivada. Me voy a la siguiente. Aquí tenemos una variable y tenemos una constante. Me voy entonces a lo siguiente. 2 por 6, 18 x y la derivada de una constante quedamos que es 0. Entonces la derivada de esta función me queda 18x. Aquí tengo que colocarle que es igual la derivada a la primera derivada. Vamos a resolver esta. Entonces nuevamente hago lo mismo y voy a resolver que la derivada es 3 por 2, 6 x, recuerden que le resto 1, entonces me quedaría cuadrada, más 1 por 3, pues tengo aquí 3
Tengo 1 menos 1 va a dar 0, entonces aquí mi x se elimina y aquí dijimos que la derivada de una constante sería 0. Entonces la derivada de esta función es esto que me queda aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer, por ejemplo, si yo tengo, aquí vamos al número 7, si yo tengo una función en la que tengo indicado, por ejemplo, 1 entre x cúbica, lo que podemos hacer es que esta x, que está aquí abajo, la podemos pasar hacia arriba y pues la pasamos con su signo contrario en el exponente. Esas reglas de los exponentes ya se las compartí para que ustedes las puedan revisar. Entonces, esta función, esto es lo mismo que tener 1 por x a la menos 3. Como estaba abajo y al subirlo, pues queda negativo. ¿Cuál va a ser la derivada de esto? Pues nuevamente multiplico. Menos 3 por 1. Bueno, pues entonces me queda menos 3 por x. Y quedamos que le tenemos que restar 1. Ok, menos 1. Entonces aquí me daría menos 4. Si yo quiero regresar esto para que ya quede positivo, pues entonces quedaría aquí menos 3 entre x cuarta. Y esta sería la derivada de mi función. Ahora, el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tengo aquí una función que es, por ejemplo, 2x cuadrada por 5x. Ok, entonces tenemos aquí esta ecuación. Aquí no tenemos una suma, tenemos una multiplicación. Entonces, aquí tenemos que u por v y nos dice que u por la derivada de v y v por la derivada de u. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Pero es importante que siempre, antes de que realicemos esto, pues veamos si se puede resolver de otra forma. Lo voy a resolver de dos formas ahorita para que ustedes lo vean. Yo puedo desarrollar esta multiplicación antes de derivar. Y si lo hago también con la otra fórmula, con esta, también me va a salir lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo. Tengo esto, f de x es igual. Aquí todavía no derivo, voy a hacer, pues a resolver esta ecuación. Tengo 2x cuadrada por 5x, bueno, pues 2 por 5, 10. X cuadrada por x. En una multiplicación recuerden que los exponentes se suman. Es decir, si yo tengo x a la m por x a la n, esto es igual a x a la m más n. Esto viene también en su formulario. Entonces tengo aquí 2 y aquí tengo 1. Lo que voy a hacer es que sumo estos exponentes. Ya está. Ahora sí, lo que puedo hacer es derivar esta función. Y entonces tengo que la derivada es 3 por 10, me da 30. Y a esta x cúbica le resto 1 y me quedaría x cuadrada. Entonces, aquí está mi resultado. ¿De qué otra forma la puedo hacer? Bueno, pues utilizando esta fórmula. Y pues aquí lo que tengo que hacer, voy a colocar nuevamente esto, 2x cuadrada por 5x. Entonces yo aquí tengo esto que sería u y esto que sería v de acuerdo a esta fórmula. Y me dice que u por la derivada de v y v por la derivada de u. Ok, entonces voy a colocar aquí u es igual a 2x cuadrada. V es igual a 5x. Pero me dice que aquí por la derivada de v y por la derivada de u. Es decir, tengo que derivar esto. Ok, la derivada de u, 2 por 2, 4. X, 2 menos 1, pues me daría aquí 4x. La derivada de v es igual a 1 por 5, pues me da 5, 1 menos 1 me da 0 y aquí se elimina una x. Entonces ya tenemos aquí estas dos partes. Me voy a lo siguiente y entonces me dice aquí es importante esta parte de la, pues de la fórmula. Me dice u por la derivada de v, ok, u, que es 2x, cuadrada por la derivada de v. Ok, la derivada de v es 5. Aquí está. Me dice que esto lo voy a sumar. Ok, más v por la derivada de u. La derivada de u es 4x. Ahí está.
Entonces voy a resolver esta multiplicación, resuelvo esta multiplicación y me debería de dar lo mismo que aquí. Entonces tengo aquí 2 por 5, 10, x cuadrada. Hasta aquí esta parte. Más, y aquí tengo 5 por 4, 20. X por x, x cuadrada. Como son términos semejantes, pues entonces los puedo sumar. Ojo, aquí en esto como es suma, si tengo las mismas literales, x cuadrada con x cuadrada, se puede sumar. Acá lo hacíamos diferente porque es multiplicación. Entonces 10x cuadrada más 20x cuadrada, pues me da aquí 30x cuadrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo puedo resolver pues de esta forma que tenemos aquí. Entonces tenemos aquí una opción para resolverlo, que esta sería de una forma. Y pues acá tenemos otra forma que si se dan cuenta pues es un poco más larga, pero también se puede resolver. Que les sugiero que primero vean la función que les dan, si se puede reducir antes de resolverla, y si se les va a facilitar, bueno, pues entonces lo podemos realizar. Si no, pues hay que desarrollar toda la fórmula. Vamos a suponer que tengo aquí 2x cuadrada más 2 entre 3x más 3. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación. Nos vamos a ver a qué es a lo que se parece. Y tengo aquí, por ejemplo, u sobre v. Entonces, si yo voy a derivar, pues ya vimos que es u sobre v, pues entonces digo aquí, esto es u y esto es v. Voy a ponerle aquí una parcita curvada para que se note cuál es u. Voy a colocar aquí u es igual a 2x cuadrada más 2 y v es igual a 3x más 3. Tenemos ya entonces esos dos elementos, pero me dice aquí que u sobre v y va a ser igual a v por la derivada de u y u por la derivada de v. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar aquí la derivada. 2 por 2, 4x. ¿Por qué? Porque quedamos que es esto por esto, 2 por 2, 4, y aquí le resto 1, entonces me queda esto nada más. Y quedamos que la derivada de una constante es 0. Me voy aquí a la derivada de v, 1 por 3 me da 3, como nada más tenía una x y estoy eliminando una, pues me queda 3. ¿Qué pasa con este? Pues la derivada de una constante es 0. Ya tenemos nuestros elementos y ahora falta nada más representarlos como me dice aquí. Entonces, recordemos que estamos con esta fórmula y me dice aquí u entre v es igual, entonces voy a colocar aquí que mi derivada es igual a v, voy a encontrar, ok, v es esto, voy a colocar aquí una línea, me dice v, ok, v es 3x más 3. Ya tengo esta parte por la derivada de u, ok, la derivada de u es 4x, ahí está. Y después me dice que esto es menos, okay, menos u por la derivada de v. U es 2x cuadrada más 2 por la derivada de v. La derivada de v es 3. Ahí está. Entonces aquí si se dan cuenta nada más es cuestión de ir siguiendo la fórmula. Y después me dice que entre v cuadrada. Entre v cuadrada que sería 3x más 3. Entonces pongo aquí 3x más 3 al cuadrado. Porque aquí me dice que va al cuadrado. Ya está. Ahora, lo que sigue es pues hacer esta multiplicación, checar si se pueden reducir términos y pues ya ir haciendo lo demás. Entonces, recuerden que aquí cuando estamos multiplicando, pues va a ser esto por esto y después este por este también. Tengo aquí 3x por 4x, 3 por 4, 12x cuadrada. 3 por 4, 12x. Hasta ahí está. Después menos, y tengo aquí 2 por 3, 6x cuadrada. 2 por 3, 6. Y aquí esto lo voy a dejar, no lo voy a desarrollar este binomio al cuadrado, lo voy a dejar indicado nada más.